Hola, yo soy Johnny. Este video probablemente no te va a gustar y si eres una persona ansiosa o que tiene algún tipo de ataque de pánico producto de pensamientos intrusivos o rumiantes que llegan constantemente a tu mente, quédate porque vamos a revelar el fenómeno del pensamiento intrusivo, su condición de posibilidad y al final vamos a darle una vuelta de tuerca. Así que quédese al final y hasta el final y pues nada. Pare lo que está haciendo, deje de scrollear un ratico, concentrémonos en este momento y vámonos a volar la cabeza con el pensamiento. Entonces, la clínica suele llamar a la tendencia de pensar una misma cosa de manera continuada pensamiento rumiante o pensamiento intrusivo, en un grado más agudo. Esta es una condición muy familiar en quienes son diagnosticados con trastornos obsesivos compulsivos y resulta altamente molesta porque así desees dejar de pensar en esa cosa, terminas pensando en lo mismo. Entonces, rumiar es lo que hacen las vacas cuando mastican. que ya mastican el pasto una y otra vez, eso es rumiar. Generalmente tiene que ver con la acción de comer. El tema aquí es que la vaca somos nosotros y el pasto la cosa que pensamos. Por lo que no resultará difícil concluir que quien es rumiante es la persona que piensa, no el pensamiento que se rumia. Yo soy el pensador rumiante y rumio con mi conciencia una situación particular. Por otro lado, el otro mote, la otra denominación de ese tipo de pensamientos es ser un pensamiento intrusivo. Parece también ser un término como incompleto para definir este fenómeno que estamos analizando. Pues si entendemos por intrusivo aquello que irrumpe o que entra en un lugar sin ser invitado, es decir, sin intención de ser recibido o más específicamente, es aquello que capta mi atención cuando yo quiero no prestársela, es claro que la intención de mi conciencia es la que irrumpe o apunta sin que sea mi expresa voluntad a recuerdos particulares. No es entonces el pensamiento lo intrusivo soy yo. Vamos pues mirando hacia dónde nos va dirigiendo el análisis. Entonces, la conciencia irrumpe sobre lo mismo una y otra vez, rumiando, despojando a dicho recuerdo de la quietud que debería tener en mi mente. Porque si yo tengo un recuerdo en mi mente, pues debería ser un recuerdo que viva pacíficamente en el espacio nebuloso de mi mente. En cambio, no, a este pensamiento y a este recuerdo vuelvo insistentemente. Entonces, ¿qué pasa? Si lo analizamos bien y nos quedamos con la metáfora de lo espacial, del espacio, del universo, pareciera como si el pensamiento que se rumia, el pensamiento intrusivo, empieza a tener una serie de centro de gravedad. Se vuelve un centro de gravedad que atrae los diferentes objetos de mi mente. Es decir, todo lo que pienso en el día a día está marcado por ese pensamiento rumiante o intrusivo, por ese hecho del que mi mente no puede escapar. Entonces no existen los pensamientos rumiantes o intrusivos. Quien rumia las cosas con el pensamiento soy yo. Sección 2. Estas son como 5 sesiones, creo, secciones. Vamos entonces. Si yo soy el rumiante, pille pues, no se me pierda. La cosa es lo que se rumia con el pensamiento. Y si esto sucede incluso en contra de mi voluntad, cabrá concluir que la cosa que se rumia tiene la capacidad de superar mi voluntad, es decir, me gana en fuerzas. Entonces, una vez se ha alojado en mi pensamiento, la cosa atraerá mi conciencia a ella, de manera como la gravedad atrae a su centro la totalidad de las cosas, lo que acabo de explicar ahorita. Por lo que es posible deducir que el pensamiento que se rumia ha adquirido una cierta gravedad en el espacio de mi mente. Ahora, sección 3, vamos rápido. La cosa que ha reclamado ser el centro de gravedad en mi mente generalmente tiene una naturaleza problemática. Porque pensemos bien, ¿qué es lo que se nos queda en nuestra mente todo el tiempo y le damos vueltas y le damos vueltas? Generalmente algo traumático, incómodo, molesto, que me quita la tranquilidad. Porque aceptémoslo, la tranquilidad y el placer se caracterizan por ser ligeros en mi mente. Pues estoy tan placentero que puedo pensar en otras cosas.
y me puedo concentrar en otras. Cuando tengo una situación problemática que rumio y se vuelve permanente, la concentración, por ejemplo, en otra cosa ya es más complicada. La cosa que se rumia ahora ha deformado el tiempo-espacio de mi mente, atrayendo para sí todo lo sólido, todo lo concreto, es decir, todo lo que yo pueda formar con el pensamiento estará atraído a la cosa que se rumia. Voy a poner un ejemplo. Quiero ir por un helado, pero pensando también en el helado que le gustaba a mi familiar que se murió hace años, como en mi caso, mi mejor amigo. La cosa que se rumia parece entonces ser un centro de gravedad oscuro, traumático, emocionalmente negativo, deformando el tiempo y el espacio de mi mente. Vamos a la siguiente sección. Con el paso del tiempo, la cosa que se rumia deja de ser cosa presente. Pille pues, deja de ser cosa presente, porque no estamos con el paso del tiempo recordando la cosa una y otra vez, sino que pasa a ser una cosa ausente, dejando solo el centro de gravedad que es puro malestar emocional. Un agujero negro, nunca mejor dicho. Como el evento traumático que cargamos desde hace muchísimos años, pero que no recordamos como tal, pero que sí nos dejó la ansiedad presente. Eso es lo que quiero decir. Donde lo que entra, ese agujero negro donde lo que entra no sale por su condición por su condición de posibilidad, es ser pura negatividad, puro no ser. En su profundidad es infinita, e infinito es aquello que puede caer en ese agujero que se ha formado. Yo he pensado que la serie de cosas que emocionalmente negativas que nos suceden en la vida son una colección de cosas que se rumian, cuya gravedad es tan fuerte que terminamos comportándonos en función de aquello contra lo cual vivimos. Es decir, vamos por la vida, especialmente después de los locos años 20, como evitando entrar en pánico, evitando la ansiedad o simplemente tratando de evadir un malestar de origen en apariencia desconocido, que nos implica estar vivos. Unos dirán que lo que dicta los patrones más marcados de nuestro comportamiento es el escape a la amenaza a la muerte, como lo dice por ejemplo Heidegger. Mas yo creo que hacemos las cosas desde otro lugar. Las cosas que hacemos en el mundo, además de hacerlas para sobrevivir, las hacemos para no hundirnos en el agujero negro de las cosas emocionalmente negativas que nos han sucedido y nos suceden de manera permanente, escapando así a nuestras neurosis. Vamos a la sección final. Esto no está tan grave, no está tan grave. Yo creí que iba a ser más complicado. Listo. Vamos entonces al cierre, a la sección final. El pensamiento rumiante o intrusivo se ha revelado como una situación emocionalmente negativa que interpele constantemente a mi conciencia para que se dirija a ella. Para no decirle nada, porque finalmente me pide el llamado de la conciencia, recibe un llamado para que piense en la cosa negativa, pero la cosa negativa pues no me dice nada, simplemente está ahí para que la observe, para que orbite en torno suyo. Ahora, la situación emocionalmente negativa deja de estar presente para ser pura ausencia, una ausencia que pesa, un algo a lo que se regresa, pero que parece ya no estar. No tiene entidad, no tiene vida en sí mismo, necesita de mi conciencia para vivir. Por eso se reclama para sí la mayor cantidad de actividad psíquica posible. El pensamiento rumiante o intrusivo es más que un pensamiento que se comporta a la manera de los virus. Ojo pues, el pensamiento rumiante o intrusivo se comporta a la manera de los virus. El virus no tiene vida por sí mismo, solo cobra vida cuando irrumpe en la célula viva y buscará replicarse, incluso si tal replicación implica la muerte del ser que lo aloja, como un virus que se expande en mi cuerpo y puede matarme perfectamente, y su objetivo quedó claro. Habitó en mí, se replicó, se transmitió a otros y su misión ha sido clara. Es como una nueva estructura del ADN, porque algunos virus modifican el ADN,
que reclamará para sí la totalidad de la vida, como buscando independizarse, y lo hace, en efecto, pero en otros cuerpos, luego de pretender aniquilar el que estaba habitando el mío. Como en nuestro tiempo, lo denominado viral tiene connotaciones digitales que se distancian demasiado de mi intención en este análisis, llamaré a los pensamientos rumiantes o intrusivos pensamientos víricos. Ahora, vamos a cerrar con nuestra conclusión final, con las conclusiones de las diferentes secciones que estuve exponiendo. Entonces, no existen los pensamientos rumiantes o intrusivos. Quien rumia las cosas con el pensamiento soy yo. El problema radica en que la cosa que se ha alojado en el centro de mi mente se reclama como un centro de gravedad, del que mi conciencia no puede escapar. Y tiene gravedad porque es puro malestar emocional, deformando así el tiempo y el espacio en mi mente, creando neurosis o psicosis. La cosa que se rumia deja de ser cosa presente para ser cosa ausente con el paso del tiempo, formando en el proceso una especie de agujero negro, dentro del cual caerá gran parte de mi actividad mental, y la que no buscará evitar caer en el agujero negro que amenaza la extinción completa del ser que la creó, es decir, mi aniquilación completa. El pensamiento rumiante o intrusivo se ha revelado entonces como una entidad negativa, cuya condición de posibilidad es la de ser a la manera de un virus, un organismo sin vida propia, que irrumpe en lo vivo para apoderarse de él, replicarse hasta ahogar. ¡Ah! Ay, dañé el cierre. Ok. Replicarse hasta ahogar. Bueno, pues nada, me pasó la de Lelutier. Aquí está. Hasta replicarse hasta ahogar el ser que habita. Y en últimas, exterminarlo. El pensamiento rumiante o intrusivo es realmente un pensamiento vírico. Y este es el cierre de nuestro análisis. Bueno, me encantaría conocer su opinión respecto a este tema. ¿Ustedes se habían puesto a pensar los pensamientos intrusivos o los pensamientos rumiantes? Yo lo viví mucho, y de hecho el origen, la inspiración para crear este video era que estaba viendo un programa de un señor que contaba la historia, pues, de unos papás realmente, que contaban la historia de la desaparición de su hija en un crucero. Cuando hacían esto, ellos narraban que pensaban eso pasó hace muchos años, y ellos todos los santos días, al levantarse, en la tarde y en la noche antes de dormir, solamente podían pensar en la desaparición de su hija. Y daban vueltas y vueltas alrededor del tema. Y yo también he vivido situaciones particulares que se han vuelto una cuestión, un dolor de cabeza diario, permanente, que lo único que me ha dejado han sido malestares profundísimos, ansiedades o crisis de pánico. En ese sentido, por eso quise denominar y pensar este fenómeno, porque me interpelé directamente y dije, necesito pensar qué es este tipo de pensamientos. Y la respuesta que me daba la clínica o que me da la psicología, para mí fue altamente insuficiente, porque es como, venga, esto no está diciendo el fenómeno. El pensamiento no es el que irrumpe, yo soy el que voy a él. ¿Por qué? Y a partir de ahí fue que nació este análisis y el desarrollo del pensamiento vírico. Así que, nada, pues creo que cuéntenme su historia con este tipo de pensamientos. ¿Los han tenido? ¿Les es familiar? ¿No les es familiar? Y a partir de, cuéntenme qué les pareció el análisis. Y a partir de eso, pues quisiera desarrollar otras tesis. Por ejemplo, qué hacer cuando tú tienes un virus instalado, un pensamiento vírico instalado. Eso es todo. Muchas gracias.